ingeniero Publio Paxi, podamos hacerlo hoy día y de pronto con las preguntas y respuestas que se pueda dar para que le tengan bien claro. Mi objetivo, como digo, nada más es reforzar en los talleres que el entendimiento es conceptualizar el proyecto mediante la elaboración de un plan de visión. Si tienen alguna pregunta, me la van haciendo durante el transcurso, no tengo inconveniente, pero mientras tanto, si pueden apagar los micrófonos, sería lo mejor. Les agradeceré. Ya. Entonces, sigamos. Perdón, Polo, disculpa, soy Héctor Garzón. También sería bueno que, para que no se vaya la señal ni se haga pesado, que las personas cierren sus videos. También, sí sería bueno. Gracias por la sugerencia. Así es. Y no, mi nombre no es Polo, es el correo de mi hijo que me ató en la computadora, lastimosamente. Mi nombre es Giovanni Franco. Sigamos. Ya, solo estoy dando un referente de la conceptualización que se dio en la vez anterior en esta capacitación, indicando lo que es un plan, ¿no? Que es un proceso racional que requiere de la inteligencia organizada del ser para poder ser ejecutado, que es una visión, que es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio, por encima de los demás. Significa visualizar, ver con los ojos de la imaginación en términos del resultado final que se pretende alcanzar. Aquí puedo conceptualizar un poco el tema. Hubo un compañero que la vez anterior, la reunión anterior, nos dijo que nos va a ofrecer, se ofreció, mejor dicho, a darnos el tema de la visualización, que sería interesante también después de esto tratarlo, a ver cuándo podemos también tener esa ayuda de parte del compañero. Lo que es el plan visión, entonces, es una inteligencia organizada para alcanzar un futuro deseado. El ingeniero Publio Paxi manifestó estas fases del proyecto, donde yo no voy a mencionarlos más allá de indicarlo en la imagen. Eso no me corresponde a mí, lo que son las fases de un proyecto. En esta parte, un poquito lo que lo mencionaba, no sé si lo ven con el cursor, ese es nuestro plan de visión. Antes de redención, y aquí hay una línea entrecortada que indica la siguiente etapa cuando inicie redención. Ahí es donde nosotros trataremos de desarrollar el plan de negocios. En eso ya nos ayudaremos con las universidades, las empresas consultoras o profesionales especializados en el tema para poder realizar nuestro proyecto. Y que quede claro que, lo decía el ingeniero Publio Paxi, que todo esto va dentro del presupuesto de nuestro plan de visión que pongamos. Nada más. Sigamos. El tipo de proyecto, él lo mencionó, que sean proyectos humanitarios, sociales o de emprendimientos, es decir, individuales. Pero todos estos, si nosotros hemos seguido los videos que Emilio Siesto al inicio los que entramos al inicio de esto de los fondos, siempre nos indica a qué se refiere humanitario, a qué se refiere social. Entonces, el componente humanitario es mejorar la vida de las personas, y los sociales, dar trabajo, ¿no es cierto? Entonces, todo tipo de proyecto, para mi entender, para mi concepto, tiene este tema humanitario y social. El componente que dice aquí, humanitario y social. Ya básicamente entrando a lo que es el plan visión, la persona que nos estaba dando la capacitación, el ingeniero Publio Paxi, nos estableció este gráfico donde decía la conceptualización y la estructuración del mismo, con los lineamientos básicos. ¿Cuáles son? Que tenga el nombre del proyecto. Ya los voy a detallar más abajo, no se preocupen. Nombre del proyecto, su eslogan, los proponentes, la ubicación. Lo que sí quisiera que me ayuden un poco, no me recuerdo hasta qué numeral él nos había dado la capacitación anterior. Eso sí quisiera que alguien si es posible, Pedrito, tú sí
¿Te recuerdas hasta qué numeral dio la capacitación él? Pedro. A ver, O cualquier otro compañero que se Ahora, está hablando Nancy Orellana. Sería interesante que desde el inicio, porque en realidad puede hacer una referencia y conceptualización desde el inicio, porque hay inclusive compañeros nuevos. Es mi sugerencia. Ya la hice, no sé si usted ingresó en este momento, pero yo ya empecé con la conceptualización de los temas, lo que es visión, lo que es plan. Giovanni, no seas malito, porque resulta que cuando tú accediste, habían todavía compañeros que no habían llegado. Dale un poquito más suave, no tenemos apuro. La cosa es que las personas entiendan, ¿ya? ¿Sí? No, sí, sí, no hay problema. Por favor. Y ¿me puedes decir, Pedro, hasta qué numeral, perdón, llegó Manolo? Ingeniero Luis Armijo, si nos ayuda, ¿hasta qué literal llegó Manolo? Muchas gracias, Luis Armijo. Llegó hasta el literal 5, hasta la ubicación. Digo que hasta ahí quedaba. Ya, por favor apaguemos tanto audio como videos para poder mejorar la conferencia. Sí, por favor. Ya, nuevamente. ¿Cuál era el objetivo del taller que se lo dio la semana anterior? Es conceptualizar el proyecto de cada uno mediante la elaboración del plan de visión. En esto nos indicaba la persona que nos estaba capacitando que el plan es un proceso racional que se requiere de la inteligencia organizada del ser para poder ser ejecutada. ¿Qué es la visión? Es la capacidad de ver más allá en tiempo y espacio y por encima de los demás. Significa visualizar, que esta palabra es muy importante, ver con los ojos de la imaginación en términos del resultado final que se pretende alcanzar. Y en total, el plan de visión es la inteligencia organizada para alcanzar un futuro deseado. En esto, las fases del proyecto, como les había manifestado, no voy a redundar, eso son fases que lo mencionó el ingeniero Puyupaxi y no voy a detenerme en este tema, sino lo he puesto para que sepan que eso se trató. Aquí en el plan visión, sí, porque de aquí arrancamos. Nos hemos saltado todos estos pasos que al inicio los que formamos fondos de prosperidad, sí los llevamos. Yo hice como 4 tipos de formatos hasta llegar a plan de visión. La ventaja de ustedes es que van directo a plan de visión. Se saltaron mucho tiempo, ganaron bastante tiempo ustedes. Entonces, lo que decía nuestro capacitador, antes de redención hay que elaborar nuestro plan de visión y el día cuando inicie la redención, ahí nosotros tendremos la posibilidad de, dentro del presupuesto que vaya en el plan de visión, que hay que tomar en cuenta el costo de lo que nos costaría elaborar el plan de negocios y el proyecto en sí, que esto es mucho más elaborado que el plan de visión. El plan de visión es un resumen, es una manera muy resumida de dar a conocer a nuestros benefactores el proyecto de cada uno. ¿Qué tipos de proyectos? Que sean humanitarios, sociales y de emprendimiento. Los emprendimientos sí pueden tener los componentes humanitarios y los componentes sociales. Eso es muy claro. Cada uno de nosotros podríamos poner en nuestros emprendimientos el componente humanitario, que es mejorar la vida de las personas, y el social, dar trabajo. Es como yo lo veo, así de manera muy resumida. En la conceptualización y en la estructuración ya del plan de visión, nos detallaba ya los lineamientos básicos, que cuáles son. Son 10. Hemos llegado hasta el quinto en ese día. Entonces, el nombre del proyecto, el eslogan, que ya lo vamos a ir detallando, los proponentes, la ubicación. Concepto, qué es lo que hace el proyecto, cuáles son los beneficios por lo que se hace, cuántas personas se requieren para hacerlo y dónde estará situado. Entonces vamos detallando cada uno de estos ítems en estos lineamientos básicos.
El plan de visión, nombre del proyecto, ¿sí lo vieron? ¿No? Que era la primera parte. El nombre del proyecto, un eslogan, un resumen ejecutivo y los proponentes. Aquí el ingeniero Puyupaxi nos ponía de ejemplo el plan de visión de él, el personal. El nombre del proyecto, él le ponía salud natural y bienestar humano para niños y ancianos pobres. En esto siempre recalcaba, ¿no?, que para los benefactores, los que nos van a financiar, debe ser un título que llegue de los benefactores. Y mire, dentro del mismo nombre del proyecto, del título del proyecto, ustedes pueden ver la parte humanitaria y la parte social. ¿Cuál era el eslogan que había escogido él? Amor por la vida. Un eslogan muy cortito. Y él le ponía un resumen ejecutivo. ¿Cuál era? Si lo podemos ver acá. Él ahí detallaba. En estas partes, pónganle mucha atención ustedes. Aquí sí, el detalle. Yo quisiera que aquí, si no lo pueden ver bien, me avisan. Aquí él detallaba en 3 o 2 líneas, que tiene que ser así muy resumido. Entonces, si lo pueden leer, dice, brindar el servicio de salud natural para los niños y ancianos pobres, mediante la aplicación de terapias naturales como el biovibración, así, esto se llama bio, y otras terapias. Entonces, sin dar servicio de bienestar humano. Aquí daba salud, acá da bienestar para niños y ancianos. De la misma, está dirigido a un grupo especial, tanto de niños como de las personas adultas mayores. Ya está indicando mediante qué, dotación de 3 comidas diarias en comedores populares, la provisión de vestimenta, el contacto con la naturaleza, la ecoterapia y baños forestales. Y aquí está indicando de qué manera sería el beneficio para para niños y ancianos pobres que fueron identificados de la manera de vida y que forman parte de la base de datos de una fundación. En esto él mencionaba, y lo ha mencionado siempre, que nosotros tenemos que funcionar como una fundación. Son proyectos nuevos. Alguien, me recuerdo que le había dicho, yo ya tengo una fundación o varias fundaciones, y él le insistía, el ingeniero Puyupaxi, no, que esto no van a aceptar cosas ya hechas, fundaciones que ya estén organizadas, ya estén funcionando desde hace tiempo. Esto es nuevo completamente. Y bueno, para mí personalmente me gusta la idea, porque arrancar de cero es mejor, ahí podemos hasta proponer cosas más novedosas. Y lo último que ponía como parte de su explicación inicial en el plan de visión son los servicios a ofrecer por la Fundación Nahone Sana Vijuna a contribuir con la ayuda humanitaria en la ciudad de Quito. Aquí ya le pone la ubicación, pero ya la vamos a ver más adelante. Y alrededores, y aportar al crecimiento de la economía local. Proponentes, aquí estaba él. Y otras me parece. El lineamiento estaba en la parte de la presentación en PowerPoint, y aquí está resumido. Los lineamientos básicos, nombre del proyecto, proponentes y la ubicación. Que creo que no hay mucho más. O sea, no sé si tienen en este punto alguna inquietud, alguna pregunta, compañeros. Yo presto oídos. El ingeniero Franco, una sugerencia, ¿verdad? Yo hice con el ingeniero
entiendo por qué. Porque en el resumen Ya. ejecutivo, ahí hay un truquito. Es escribir todo lo que queremos hacer en 3 párrafos de 3 líneas cada uno. Y lo que él Así mostró, es. y usted está mostrando, es lo que no, el ejemplo de lo que no se debe hacer. Porque él, en 2 párrafos que están escritos en este Así es. proyecto que usted enseñó ahorita, ha escrito la misma idea, pero en 2 párrafos. Entonces, él nos mostró, es decir, que aprendamos desde el error. Pero en realidad lo que debemos nosotros es tener la suficiente imaginación para escribir en 9 líneas todo lo que queremos hacer, lo cual es bastante difícil, ¿no? A mí me cuesta todavía. Hasta ahorita estoy luchando, ¿no? A veces me toca tratar de acomodarme los cabellos porque me los desenredo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que los tenedores, efectivamente, es verdad, los tenedores no le van a perder tiempo leyendo 20 hojas, no van a tener ese tiempo, entonces simplemente se van a detener en lo superfluo. Este quiere hacer esto y por este otro, y va a invertir tanto, y está en Manta, está en Guayaquil, está en Quito, y se acabó. Entonces, ya después del plan de negocio será otro cantar. Pero por ahora el plan de visión, que ya les digo, me ha costado, que esto me ha llevado como 8 meses entenderlo al ingeniero Puyupaxi. Estoy tratando de centrar en esos 3 párrafos, de 3 líneas cada uno la idea, porque estoy seguro que el próximo martes yo No sé si ya terminó porque no se lo escuchó completo, pero sí le entiendo la idea. Mira, yo tengo mi proyecto, mi plan de visión también ya, él lo realizó y yo le envié ya hace unas semanas atrás. Mi plan también mi parte, el resumen está en 3 párrafos, pero en 4 líneas. No le pude hacer en 3 líneas, es bien complicado y me lo aceptó, ¿no? Me lo aceptó sin ningún inconveniente porque dice las palabras claves, no dice más allá, no es redundante y sí se puede hacer en 3 párrafos, sí se puede hacer en 3 párrafos. Claro, él indicó el ejemplo, pero de lo que él tiene, le eliminó un párrafo de los que están aquí en la pantalla. Me parece que le eliminó o le sumó entre los 2 últimos párrafos y les resumió. Pero sí, realmente son 3 párrafos que hay que hacer. Sí. Polo, una pregunta. Polo, mencionas ahí de que... ¿Aló, se me escucha, Polo? Polo, perdón, ¿se escucha? ¿Aló? Aló, Polo, ahí mencionas de que... No, Giovanni soy. Yo no, estoy trabajando con él. Ya, sí. Aló, mencionas ahí de que es preferible hacerlo por una fundación, pero desde el punto de vista... Yo no lo digo. Ajá, que es preferible, pero fundación es sin fines de lucro. Entonces, si vamos a hacer un proyecto productivo... Escúcheme un ratito, por favor. Manolo, y lo sabe mencionar. Perdone que los interrumpa. Entrecortado. Se entrecorta. Escúchame. Les habla Pedro Zambrano. Por favor, cierren sus micrófonos. Todos. Escúchenme atentamente para no confundirnos. No da lo mismo que tú lo hagas. Yo lo expliqué antes, Chester. Da lo mismo que tú lo hagas como persona natural, o sea, como en este caso como Pedro Zambrano o como Chester James o como Giovanni Franco, da igual a que lo hagas a nombre de una fundación, ¿sí? Lo único que tiene la fundación es que puede tener, es como una antena que puede captar recursos internacionales, nada más, ¿sí? Que es importante, sí. Pero no es que tiene que ser condición que yo tenga que crear una fundación para desarrollar mi proyecto. No es así. Lo puedo hacer como Pedro, lo puedo hacer como un consorcio, como una compañía limitada, si yo quiero, anónima, lo que sea.
pero no que tiene que ser exclusivamente bajo una fundación. Espero que quede claro. Chester, dime si quedó claro. Entendido. Gracias, Pedro, por la aclaración. Me gustaría... Sí, gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Ajá. Yo quería decir... Sí, siga, diga. Sí, mire, yo tomé apuntes y me gustaría leer mis apuntes principalmente para los nuevos. A ver, mientras más escuchen todos, creo que más se va asimilando, ¿no? Cómo es la cuestión, cómo se debe realizar fin. Entonces, si ustedes me permiten, yo puedo leer mis apuntes. Yo no les puedo mostrar ninguna diapositiva, no puedo, pero les puedo leer, si ustedes me permiten. Con todo gusto, doctora. Disculpe, antes le interrumpo, pero que sea en el orden que estamos llegando, para no saltarnos en el orden. ¿De acuerdo? No, voy a repetir. No hay ningún inconveniente. Que termine primero Polo y después entramos a la... No, solo quería repetir lo que dijo el arquitecto, repetirlo. Doctora Inés. Lo que tengo yo. Doctora Inés, dejémoslo que termine el arquitecto toda su exposición y luego reforzamos todo, ¿ya? ¿Ok? Está bien, ya. Gracias. Eso es lo mejor. Vamos. Entonces, ¿estamos claros el nombre del proyecto? Eso, ¿no es cierto? Sí, entonces. El segundo literal, ¿cuál es? El concepto, ¿qué es lo que hace? Solo 3 párrafos de 3 líneas máximo. Eso lo recalqué aquí. Entonces, yo copié los párrafos del proyecto. Se te escucha entrecortado, Giovanni. Esto está los pobres. Perdón. Sí. ¿Tú, Pedro? Giovanni, se te escucha entrecortado totalmente. Bueno, se me escucha entrecortado, pero sí creo que está muy claro para que de pantalla tranquilamente. Ingeniera Sí, Nancy. creo, ¿no es cierto? Se lee, ¿no? Y si no, Ingeniera Nancy, tenga la bondad de apagar su micrófono. Todos apaguemos micrófonos. Eso también, no están apagados los micrófonos. Entonces, en esta parte, mire, está más grande. Le puse hasta, por si acaso le puse más grande, porque sí le vi que estaba pequeño, le puse más grande. ¿Qué es el concepto? No sé si me están escuchando bien, si no pueden leerlo y pueden hacer hasta una captura. Se te escucha mejor. El primer párrafo es la parte conceptual. El segundo párrafo a quién contribuye. Y en el tercer párrafo lo explica con la captura. Eso les va a servir a ustedes. No sé si se ve bien o se me escucha bien. Les dejo ahí para que hagan la captura y si no, seguimos y continuamos. ¿Puedo continuar? Giovanni, sí se ve bien. Verse se ve bien y escuchar es que a veces se entrecorta, a veces. No hay problema, pero se lo ve bien, se lo ve bien, ¿no es cierto? Entonces,
Si no se me escucha, pero se lo puede ver y se lo puede hacer una captura de pantalla, ¿sí o no? Continúo. ¿Alguien? ¿Puedo continuar? No escucho. Continúo. Si vamos al Continúa. tercer literal, ¿cuáles son los beneficios? ¿Por qué lo hace? Lo tenemos acá. Igual, en 2 párrafos de 3 líneas máximo. Y aquí lo detalla, el servicio de salud natural y en particular la terapia de biomagnetismo, bioenergía y biovibración ayudan a prevenir y curar enfermedades, así como mantener la buena salud de los niños y ancianos pobres, beneficiando a un número de 4.659 niños y ancianos pobres. En el segundo párrafo, él menciona el servicio de bienestar humano incluye comedores populares donde se servirán 3 comidas saludables diarias a 270, así dice a 270, y un refrigerio sano a 4.659 y ancianos pobres a ser atendidos en el Centro de Salud Natural y Bienestar Humano. Continúo. Vamos al cuarto literal. ¿Cuántas personas se requieren para hacerlo? Ahí se detalla 130 empleados distribuidos en los siguientes lugares: Centro de Salud Natural y Bienestar Humano, 52, 3 comedores populares, 46, y un campamento forestal, 32. ¿Pueden hacerle la captura? El literal 5. ¿Dónde estará situado? Muy rápido. Cantón Quito, provincia Pichincha, país de Ecuador. No se menciona más. El literal 6. ¿Cuántas ubicaciones serán requeridas para un crecimiento sustentable o se trata de una sola ubicación? Aquí lo menciona. 4 ubicaciones distribuidas de la siguiente manera. Un terreno propio de 6 hectáreas para la fundación del Centro de Salud Natural y Bienestar Humano para niños y ancianos pobres, Sana Vijuna, que incluye las oficinas para todos los niños y ancianos pobres que fueron previamente atendidos en el centro con la terapia natural bio. 2 terrenos propios de 3.000 metros cuadrados cada uno para los comedores populares de niños y ancianos pobres, Sana Vijuna. Como ven, muy resumido, muy conciso y muy directo. Vamos al séptimo. ¿Necesita tecnologías específicas? Sí, los equipos magnéticos y cuánticos para la detección y curación de enfermedades. Nada más. No hay más detalle. El 8. ¿Necesitará artículos existentes para hacerlo o necesitará manufacturarlos? Sí, artículos existentes para manufacturarlos: imanes, cuero, cortadora y prensa. Continuamos. 9. ¿Cuándo? Él ya tenía, en base a unas plantillas que él algún momento nos se llega a esto, el $32. Y me parece que es el último, que hasta aquí llegamos. Ganancia. Ya, claro, yo me pasé porque llegamos solo hasta el literal 5, pero como ven, esto es muy sencillo, no es nada complicado. Lo complicado es el presupuesto, llegar a esto. Perdón, Polo, esa era es una capacitación más. Perdón, Polo, eran 14 millones. ¿Eran 14 millones de dólares o qué? Que no escuché bien ahí. ¿Cuánto era el monto? 14 millones de dólares. Ah, okay. 14 millones de dólares. Okay. Ajá. Sí. Eso. Para
esta segunda parte que nos dará al último, me imagino, donde está el costo anual de personal, infraestructura, de equipamiento, amoblamiento, suministros, presupuesto anual, costo del proyecto. Habrá observaciones y los respectivos anexos. Entonces, voy hasta el literal 5, que hasta ahí nos había dado, que es muy sencillo, muy básico, no sé. Entonces, yo creo que ahora sí, las preguntas y el apoyo y las sugerencias de nuestros compañeros. Quedo a la escucha. Compañeros, bueno, realmente aquí lo más importante es tener el formato, ¿no? El arquitecto parece que dijo que se comprometía al final de esta reunión a dar el formato, es decir, donde, como dice, la plantilla, para en base de eso ir llenando de acuerdo a nuestra idea de proyecto, ¿verdad? Ok. Entonces, no sé si tengas preparado esa parte, Giovanni, los formatos para pasarle a los compañeros. Caso contrario, yo tengo una... Lo que tengo es esta presentación PDF. Ya. Tal como lo exhibiste ahorita. Sí, sí, esa presentación se los puede pasar. ¿Eso se puede compartir? Te lo paso a ti para que tú lo compartas en el grupo de WhatsApp. Ok, cosa que ellos pueden volver a revisar las veces que sean necesarias. Correcto. Sí, señor. Ya, entonces, bueno, realmente seamos un poquito realistas. No es nada del otro mundo, ¿no? Es ceñirnos a una plantilla y luego rellenar con nuestras propias palabras, siempre resumidamente, porque este perfil de visión tiene que alcanzar totalmente, es ya elaborado totalmente 9 páginas, no más. 9 páginas. Entonces, resumidamente, no van a hacer un testamento, ¿no? Ahí lo va diciendo, tres líneas, qué sé yo, tenemos que irnos ciñendo a esos indicadores. Entonces, eso sería, alguien que tenga alguna inquietud. Yo quiero hacer una pregunta. En vista de que este tipo de formato es diferente a los proyectos que uno ha hecho como profesional al graduarse en la universidad, etcétera, etcétera. Yo quiero hacer una pregunta. Como son 10 preguntas y en las cuales cada una se va llenando, ¿es necesario escribir la pregunta y la respuesta o simplemente se va escribiendo y redactando de acuerdo al orden de esas preguntas? Yo quiero saber si es que físicamente la pregunta va ahí escrita. Es decir, la número 1, tal pregunta, y abajo voy yo como contestando, es decir, redactando la idea que yo describo de acuerdo a esa pregunta. Quiero saber si es que la pregunta va ahí redactada o directamente escribo según el orden de las preguntas. Bueno, no sé si Giovanni, que ya tiene hecho ese perfil de visión, nos puede dar esa luz. Caso contrario, esa pregunta tendría que ir para Manolo el día de la capacitación. Giovanni, ¿qué nos dices? Claro, la lógica de la presentación que tiene el ingeniero Puyupaxi es esta, ¿no es cierto? Él pone su conceptualización y estructuración en base a un formato que me recuerdo, él dijo que lo obtuvo de otra persona, que esta persona ya ha trabajado estos formatos a nivel internacional y con benefactores y tenedores de fondos. Entonces, lo que nos estaba compartiendo al presentar esto es justamente un formato con este tipo de lineamientos básicos, que son 10, que son unos en forma de pregunta, que sí, son como son preguntas. El primero no es pregunta, sino que hay que ponerlo, lo que es nuestro proyecto, nombre, apellido, quién es el proponente y la ubicación. El resto son preguntas puntuales que están establecidas ahí, y por eso les he indicado cómo van siendo contestadas las preguntas en base al ejemplo que el ingeniero Puyupaxi tiene de su proyecto. Entonces, un poquito la pregunta me parece un poco está así, está muy indicado, o sea,
no hay para dónde perderse en este tema, porque Giovanni, te interrumpo, discúlpame. Es que la pregunta no yo va les por ese pasaría lado. esto en el PDF, no tengo inconveniente. ¿Ya? Giovanni, atento, escúchame lo que te digo. La pregunta va puntualizada en el sentido, si es necesario escribir la pregunta y la respuesta, o si solamente se hace... Es que es así. Mira, tú la estás viendo y es lo que nos ha presentado, es lo que nos ha enseñado y nos ha dado en la capacitación Manolo Puyupasi. Se escribe la pregunta y se contesta, si no, ¿cómo sabes qué pregunta estás contestando? Perdón, es básico, nada más. O sea, no. Perdón que me meta, pero Mira, aquí está aquí tenemos que desarrollar el formato. O sea, si así está, así tenemos que hacerlo. No hay más. No hay a dónde más. No. Yo no me voy a inventar algo que no me corresponde a mí. Ya, pero... Si así está el formato, hay que seguir el formato, nada más, punto. Exactamente. Giovanni, yo te voy a volver a preguntar cómo tú realizaste tu perfil de visión, que ya lo tienes. ¿Cómo lo tienes? Es el formato que está así. Yo lo tengo igual. No tengo por qué cambiarlo. Si no, Manolo, tú sabes, él me lo rechaza. Ya, entonces, eso es lo que tienes que responder. Es preguntas y respuestas. Eso es lo que te está preguntando la compañera. Es que ¿cómo vas a responder si no pones la pregunta? No hay lógica ahí. Tú respondes porque hay una pregunta hecha y que tienes que ponerla ahí. Así se presenta en un plan. Este es un plan nada más. Entonces son preguntas que hay que responderlas. Disculpe que le interrumpa. Yo hice la pregunta porque yo puedo hacer los 10 literales de preguntas, los puedo hacer como una redacción total. O puedo cada pregunta, no hacer la pregunta, sino hacerla como un subtítulo del título general, como quien dice, desmenuzado los 10 pasos. Por eso le pregunté, ¿va físicamente escrito dentro de ahí, sí o no? Esa era solamente mi pregunta. Y no creo que haya sido algo sobre preguntado, porque, como ya le dije, no todos los proyectos se redactan de esa manera. Entonces, mi inquietud era si es que iban escritos físicamente la pregunta. Y la respuesta correspondiente a cada pregunta. Porque yo puedo escribir la pregunta y responder, o puedo poner un subtítulo y seguir redactando Marcita, sucesivamente. Marcita, disculpe, yo creo que es el formato tal y como nos están indicando. Y esto no es el proyecto, sino este es del plan de visión. Exactamente. Gracias, mi compañero, muy amable. Usted le tiene claro. Es un formato que hay que seguir al pie de la letra, es un plan de visión, no es un formato de proyectos. Yo conozco 20,000 formatos de proyectos. Yo he trabajado en los proyectos de Semplades. Yo como arquitecto y como auditor de proyectos, he trabajado con ONGs, formatos del Banco Mundial, del BID, de la CAF. Este es un formato del ingeniero Manolo Puyupasi, en fondos, prosperidad, y por favor, concentrémonos en este formato, que es lo que él dio, y yo lo que estoy haciendo nada más es repetirlo. No me estoy saliendo del formato en ningún punto. Hola, voy a intervenir un poquito, si me lo permiten. Voy a intervenir un poquito, si me lo permiten. En realidad, la pregunta de la compañera es muy práctica y es lógica, porque efectivamente ya la contestación está dicha, que debe de ir las preguntas y que debe de ir esa secuencia, porque es así como exigen los fondos de prosperidad, según el ingeniero Manolo, porque en realidad sí hay diferentes tipos de formatos para hacer la propuesta ejecutiva, que incluye inclusive las firmas de los proponentes, y ya hay que enviarla con firmas, y generalmente es una hoja y media, no es más. Entonces, por la diferenciación que hay que hacer, la propuesta del perfil es que debe de realizarse en
forma escueta, pero también con algo importante. Se deben de aplicar el argot necesario de lo que es social y el argot de lo que es la parte de negocios, la parte productiva, la parte, digamos, de los emprendimientos que se vayan a hacer. Entonces sí hay que sincronizar en esas pocas filas, párrafos, y en esas pocas líneas hay que sintetizar la idea en pocas palabras, pero que incluya todo, porque uno de los pequeños inconvenientes que se presenta es que cuando hay un proyecto integral, ya me estoy refiriendo al proyecto en sí, integral, es de varios componentes, y en esta hoja ejecutiva o este plan de visión tenemos que incluir esos componentes para poder globalizar la cifra total, que en realidad el pequeño detalle, el pequeño cuello de botella que hay que contestar es al final cuando le dicen cuánto necesita. Y en eso también se nos aclaró que si hay márgenes de error no hay inconveniente, porque luego cuando se haga el proyecto se van a hacer los ajustes respectivos y no lo van a considerar un error, sino que más bien es algo que si no hemos planificado, no hemos hecho el proyecto con todas sus fases, malo que no hemos hecho, no podemos poner una cifra exacta del petitorio, de la cantidad, sino que hay que hacer un poco estimativo el rubro. Entonces, en esa parte es el cuello de botella, que en eso más bien debemos de pensar. Más lo otro es seguir este formato, que es el que solicita el ingeniero Manolo. Gracias. Muy amable, gracias por su aporte. Es así, es un formato que nos está dando el ingeniero y tenemos que hacer. Hace un rato un compañero dijo que él había hecho varias veces y el ingeniero Puyo Pasi la había rechazado. Igual, a mí me cambiaba por una coma, por un punto, que esa no es la palabra adecuada. Como usted lo dice, mi estimada doña Nancy, hay que tener el argot necesario y el adecuado para decir las cosas. Exactamente. Muy claro, estoy de acuerdo en eso. Entonces, por favor, no nos desviemos. Ese es el formato. Hay que hacerlo. En el formato se ve claramente que está hecha la pregunta, se escribe la pregunta y se contesta. Y se pone la respuesta. Nada más. ¿Alguna otra inquietud? Yo tengo una inquietud, Antonio Brito. Mire, escuchando a la señora Nancy, a la compañera Marcia y al compañero que también habló sobre seguir el formato y usted, yo lo que me doy cuenta es que básicamente lo que el ingeniero Manolo está proponiendo es lo que nosotros llamamos una propuesta. Entonces, el plan de visión básicamente es la propuesta de nuestro proyecto. Y esa propuesta que nosotros hagamos es la que tiene que, en pocas palabras, lo que él decía, venderse bien y ser realmente impactante. Entonces, por eso es que quizás es de ese formato, pero, o sea, no veo, como dice la señora Nancy, es lógico que uno muchas veces quiera seguir un patrón, un formato. Lo que ahora queda entendido, y lo acabo de entender, es que ese patrón que el señor Manolo dice que debemos seguir, es el que debemos de seguir. Entonces, si nosotros o cualquier persona ha hecho anteriormente algún proyecto, que todo proyecto se inicia como una necesidad, esa necesidad es trasladada en una propuesta, muchos lo conocemos como una propuesta. Para mí esa propuesta es el plan de visión, es clarito. Entonces, lo que yo sí creo es que en este momento queda claro que tenemos que basarnos en los puntos tal como están ahí, y más vale debería ser importante que nosotros sepamos, porque habla él de un título, habla de un eslogan, y eso sí tiene que ser, más vale, estructurado bien. ¿Por qué? Porque si muchos no saben cómo elaborar un título, cómo elaborar un eslogan, y qué es lo que es un eslogan, entonces, por eso muchas veces van a rechazar el proyecto, el plan de visión, que es la propuesta, y no vamos a poder llegar al proyecto en sí.
Entonces yo sí creo necesario que pues sigamos el patrón como está ahí, no queda más que decir, pero sí verificar bien que punto a punto se hagan las cosas como lo dice don Manolo y esa es la situación. No sé si estoy equivocado o no. ¿Que me permites, Giovanni? Sí, definitivamente, Antonio, tienes toda la razón. Sobre todo conociéndolo a Manolo, no nos hagamos lío, no nos hagamos problemas. Sigamos los indicadores de él. La razón de este análisis, de este primer módulo, vuelvo y lo repito, es porque las 2/3 partes no estuvieron presentes en esa capacitación. De modo que sirva esto como un poquito para que no entremos sin saber nada al segundo módulo, que va a ser el martes próximo, ¿sí? Por si acaso, vuelvo a recordar, de 5 a 7 la capacitación del segundo módulo, y por la noche, eso en el grupo de proyectos. Cada grupo es diferente. Grupo de proyectos es lo que tiene que ver con la capacitación en perfil de visión. No nos confundamos. Son cosas diferentes. Y nuestros grupos de acá, los grupos que manejamos nosotros, tanto Guayaquil, Esmeralda, Quito y el grupo de inducción, son otra cosa. Es la parte estructural, la parte organizativa, esta revisión de esas capacitaciones para tener las cosas más claras, ¿sí? Va a ser importantísimo que nos vamos a ayudar con el apoyo del arquitecto Giovanni Franco, por cuanto él ya tiene su perfil de visión concluido. Yo lo que le rogaría al arquitecto es que que en algún momento de pronto, tal vez él nos puede dar luz desde su perspectiva, por lo que él ya tiene su perfil de visión. Yo creo que más bien, en vez de seguir el de Manolo, deberíamos seguir el perfil de visión de Giovanni Franco, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más evidente de que él es el que lo va a sentir como vivo, como propio de él, lo va a sentir más emocional, digo yo, ¿sí? Entonces, si se puede preparar el segundo módulo en base del perfil de visión del arquitecto Giovanni Franco, es lo que yo sugeriría, ¿no? Porque el día martes de 5 a 7 tenemos la capacitación del segundo módulo, y en la noche, es decir, una hora después, es decir, de 5 a 7 terminamos la capacitación a las 7. Tenemos una hora de espacio para merendar, para descansar un poquito, yo qué sé, y a las 8 estamos ingresando ya a hacer un análisis de ese segundo módulo. ¿Por qué? Porque lo tenemos clarito en la mente. En un espacio de una hora no es nada, entonces vamos a tener todo clarísimo, de modo que luego que se hace la exposición por el arquitecto Giovanni Franco, nos va a quedar clarísimo, ¿sí? Más allá de eso, yo estoy grabando esta conferencia de la exposición del arquitecto Giovanni Franco, y también la subo al canal de YouTube, Fondos Prosperidad Guayaquil, y ya podrán mirar entonces 3 opciones. La primera del 16 de julio, la segunda del 29 de julio y esta de hoy día 4 de agosto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí el que ya no la entendió, ya se va a quedar. Porque el día martes vamos a la segunda parte. ¿Cuál es la idea? De esas 3 conferencias que tienen ustedes, y aparte de eso que tengan alguna duda, lo pueden consultar con el arquitecto Giovanni Franco, me pueden consultar a mí en cuanto yo le pueda ayudar, encantado de la vida. Y también la ingeniera Nancy Orellana, creo que con gusto también los atendería. Todos estamos aquí en el chat, podemos ir hacia arriba, le damos un toquecito donde dice inducción, y ahí se va a desplegar todo el grupo y podemos contactar con quien deseemos conversar y apoyarnos, ¿sí? Una cosita que solo les voy a recomendar es la siguiente, que yo ya se lo pedí a la ingeniera Nancy. No nos vamos a ir más adelante de lo que estamos. Estamos analizando el módulo 1, solo el módulo 1, por favor, ¿sí? Hacemos el módulo 2, módulo 2. No nos aloquemos. Vayamos haciendo las cosas bien hechas paso a paso. ¿Cuál es mi sugerencia? Que a partir de esta noche que terminemos esto del módulo 1, lo vayamos condensando con letra y números, ¿sí? Con letra y números, de modo que nos vamos a dar cuenta dónde estoy un poco flojo y pido ayuda,
¿sí? Estamos para ayudarle. Todos estamos aquí para ayudarnos. De modo que, entonces, ¿cuál es la idea? Que al día martes ya nosotros tenemos nuestro borrador y de pronto uno limpio, ¿sí? El primero borrador para ir corrigiendo cualquier falla y el segundo lo hacemos ya en limpio. Recuerden que Manolo dijo que le iba a solicitar a 3 personas que den su exposición sobre lo que han hecho, sobre su trabajo del primer módulo. Por lo tanto, tienen que hacer ese trabajo. En una capacitación no se capta ni el 15-20%, así te creas mandrake. Por lo tanto, tienen que reforzarse en la noche, en entenderlo, en dilucidarlo, en desmenuzarlo y tenerlo claro. Eso va a ser muy importante. Y luego del martes, a partir del día miércoles, tengo la semana entera para ponerlo en borrador y en blanco y negro, ¿sí? Ya escrito o ya pasado en limpio, como quiera, para que cuando voy a recibir el segundo módulo, yo ya estoy listo. ¿De acuerdo? Si alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia, encantado. Adelante, micrófonos. No, sí, correcto, estamos de acuerdo. Me gustó el tema ese que tú dices, que vamos al paso a paso. Sí, no hay cómo adelantarnos, tenemos que ir al ritmo que el capacitador, y en este caso el benefactor, nos está indicando. Personalmente a mí no me gustaría pasar, presentó la semana pasada en la charla. Y nada más. Y la sugerencia de que ya vaya, esas buenas sugerencias, que ya para la próxima tengamos ejemplos. Puede ser o sería interesante para ir desarrollando todos. Y ahí vamos a aprender. Va a ser una forma didáctica más interesante. Que hagamos un proyecto. Yo tengo un proyecto en mente que quiero desarrollarlo y podemos trabajar con eso y nos va a servir para todos. Básicamente, como decía la doctora Orellana, el argot. Necesitamos tener las palabras. Somos buenos para hablar. Yo mismo no. Se me hizo bien difícil y se me hacía difícil que Manolo me decía, no, estás demasiado, muchas palabras, resúmelo más. Y decía, pero ¿cómo le voy a resumir? No, sí se puede, sí existe la posibilidad. De eso nomás. De pronto, otro criterio. Micrófono abierto. Cualquiera que quiera vertir alguna opinión, un comentario, una pregunta, ahorita, por favor. Parece que ha quedado todo claro, me imagino. No hay preguntas. Entonces, yo lo que prepararía es el PDF para que sea de refuerzo para los compañeros hasta el literal 5. Hasta el literal 5, que es donde se llegó, básicamente. Todo lo que he presentado aquí, aunque tú también ya tienes, me dices, Pedro, que tú has grabado, ahí está todo. Pero si necesitan, yo les puedo pasar el acto. Hermano, pásalo, es mejor que sobre información a que falte. Pásalo, por favor. Prefiero que sobre información y no que falte. Listo. Okay. No hay problema, ya sabes que estamos para colaborar aquí. ¿Alguna pregunta, compañeros? Por favor, los nuevos. ¿Alguna inquietud que tengan? Abro el micrófono a partir de este momento. Creo que todo está claro porque no es tampoco una cosa del otro mundo, ¿no? Aparte de que... Ingeniero Molina, por favor. Buenas noches con todos. Yo veo un problema aquí, no sé. Yo le entiendo, por ejemplo, que la visión es algo por lo que yo moriría y lo que me haría vivir. Es decir, es un lema altamente aspiracional. Así lo entiendo yo. Si yo no estoy en capacidad de morir por ese proyecto, es un proyecto más, se acabó, así de simple. Si no está bien claro eso,
Yo así le entiendo las cosas. Entonces, no es simplemente un pasar. Es algo que me puede definir mi familia, mis hijos, mi sociedad y el mundo entero. Entonces, en que yo moriría por ese proyecto. Y lo que me haría vivir realmente, así lo entiendo yo que es la visión. Si no tenemos ese sentimiento, yo puedo escribir lindas cosas. Y si no llego al final, que realmente no ha sido eso lo que yo realmente he aspirado, a lo mejor tengo otro tipo de aspiración. Hacer un proyecto tiene que quererle muchísimo, amar lo que estoy dispuesto a morir hasta por eso. Así lo entiendo yo. Gracias, ingeniero Molina. Está muy, muy clarísimo, perfecto, definitivamente. Una de las cosas que yo les decía es que cuando vayamos a seleccionar nuestros proyectos tenemos que elegir algo que a mí me apasione, que me enamore, ¿sí? Porque cuando yo estoy apasionado y enamorado de un proyecto que me encanta lo que estoy haciendo, ya no es trabajo, es una diversión. De modo que no podemos errar en esto, ¿sí? No podemos errar en esta parte. Totalmente de acuerdo con el ingeniero Molina. Y dicho sea de paso, el ingeniero Molina nos está preparando una conferencia magistral sobre una parte muy fundamental, la cual tenemos que entender que si bien es cierto no todos tenemos mentalidad empresaria, sí tenemos que ponernos esos pantalones, meternos en esa camisa ya como empresarios. Es decir, y está muy bien lo que dice del tema de visión. Si yo no soy capaz de morir por este proyecto, quiere decir que no tengo clara la película, ¿sí? Porque no podemos fracasar en esto. Esto es nuestro mayor, ¿cómo te diría? Resolver todas las incógnitas de nuestra vida están en este proyecto. Es decir, de esto depende todo nuestro futuro, toda nuestra vida. Este es como el examen final, ¿sí? Es como que yo he resumido toda la experiencia que yo tengo hasta el día de hoy y la voy a poner en práctica en este proyecto, ¿sí? Hacer algo magistral, la obra magistral de su vida es este proyecto que ustedes van a hacer. El sueño más grande es este proyecto, ¿sí? Y a veces hablamos de proyectos, no nos confundamos, ya sabemos que la idea final es el proyecto, pero ahorita estamos hablando solo del perfil de visión, ¿sí? Pero al fondo hay un proyecto. Entonces, ese proyecto es un proyecto de vida, de vida. Es mi examen final, la prueba que yo voy a rendir ante la humanidad, ¿sí? Si mi proyecto está magistral, está espectacular, eso se va a ver en la realidad, se va a ver en la obra social, se va a ver en la obra humanitaria. Y por supuesto se va a ver en mi beneficio también, en mi lucro, en mi bolsillo, en mi rentabilidad, ¿sí? Eso por ahí. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, por favor, con todo gusto. Una aclaración un poquito. O sea, si bien es cierto, debe ser magistral, lo difícil está que debe ser concisa, clara y fácil de entender. Ahí está lo difícil. Si bien es magistral, pero debe ser bien concisa, debe ser bien clara y fácil de entender. Correcto. Entonces, como les decía, el ingeniero Molina nos está preparando una conferencia. Yo les voy a decir lo siguiente. Estoy de acuerdo, muy claro. A partir de esta noche no se pueden perder ninguna reunión, ¿sí? Yo no sé si todos los compañeros ya tienen clara su idea de proyecto, su idea de negocio, su idea de emprendimiento, ¿sí? Porque de no ser así, el día jueves queremos hacer sugerencias, ideas de negocios que podrían ser. Pronto yo quiero tener un abanico, es decir, 2, 3, 4 opciones para ver por dónde me oriento mejor, ¿sí? Podría ser, porque de pronto yo puedo tener una idea, porque a mí se me ocurre que una camaronera es buen negocio, pero si yo tengo un abanico de varias cosas, 5, 6, 8, 10 posibilidades, puedo seleccionar mejor, ¿de acuerdo? Entonces, sí me gustaría saber aquí si me van opinando quienes ya tienen claras sus ideas, quienes no, sobre todo quienes no la tienen clara. En este momento habemos 37 compañeros. Quiero que me digan quiénes no tienen claro, definido el proyecto que quieren ejecutar, que quieren desarrollar. Por favor, los que no tienen claro, para tener un indicador
y entonces el día jueves hablaríamos sobre ideas de proyectos. Por favor, abierto el micrófono. Pedrito, tomo la palabra. Muy claro, pusiste el tema bien, en este momento bien claro. Me gustó. Debíamos en eso, y aquí estamos. Ya otra manera de decir, pero mi proyecto comprende, mi plan de negocios comprende 60 páginas explicadas hasta con la parte presupuestaria, la parte financiera, económica, que es muy fuerte hacerlo. Y el ingeniero Molina lo sabe también. El ingeniero Molina es una persona, un profesional que nos va a ayudar, nos va a aportar muchísimo. Él también me ayudó en esta presentación, le agradezco públicamente. Y Pedrito, trabajemos, por favor, compañeros, expongámonos a los problemas que tengamos. Sí, más a los problemas. Dejo el micrófono. Giovanni, vuelvo y repito, no nos adelantemos a hablar de proyectos, por favor, centrémonos en perfil de visión, pero está bien lo que tú estás diciendo, ¿ya? Yo ahorita quisiera escuchar... No, solamente para indicarles que... Sí, está bien. Ahorita, quienes no tienen clara y definida su idea de proyecto que quieren ejecutar, su idea de negocio. Pedro, quisiera aportar unas pocas palabras con el fin de que la visión para el plan sea un poco más entendible desde la parte netamente humanitaria. Es decir, que si los fondos de prosperidad tienen sus pilares en la cruzada humanitaria, entonces tenemos que despejar varias preguntas cada uno de nosotros para luego enfocar según nuestros dones y nuestras potencialidades y nuestra preferencia y nuestro ideal en qué podemos contribuir a esa carencia que existe. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo va a dejar de sufrir tal población o tal familia o tal segmento de la sociedad? ¿Cuándo seremos realmente libres en el caso de la esclavitud, por ejemplo, sexual o de otro tipo de esclavitud que existe? ¿Cuándo podemos trabajar a gusto? Entonces ahí surge, a gusto vamos a trabajar de esta manera con tales personas, con tal segmento de la sociedad. Dice, y que nuestro trabajo sea realmente una contribución social que cubra los gastos primero de nuestra familia, porque así es como estamos aprendiendo con usted. Y dice, ¿cuándo podemos vivir en paz? Ahí vienen los proyectos de armonización, ¿no? En paz con justicia social. ¿Cuándo podremos ser felices? Eso también es parte de la visión de un plan, de una propuesta, de un proyecto. Realmente cómo vamos a hacer como raza, cómo vamos a evolucionar, podemos ayudar a los desvalidos. ¿Cuándo comenzaremos como especie a elevar la conciencia colectiva por el bien de la humanidad? Se supone que la derrota que tenemos que hacer ante la oscuridad es con el fin supremo de revolución como raza. Entonces, tenemos que hacerlo con justicia, con buena fe, con empatía con el prójimo, con la equidad de género, la libertad de conciencia y la evolución propia. Por ahí viene la parte netamente social, espiritual, interna, de la guerra, la armonía. Entonces, viene poder plantear las diferentes ideales que tenemos para iniciar el primer paso. Primeramente mentalizamos estas carencias. Excelente, ingeniera Nancy, muchísimas gracias por su aporte. Sí, o sea, identificarnos. Yo voy y repito, sepan ustedes que la mayor causa de mortalidad en el planeta Tierra son los infartos cardíacos.
La primera causa de muerte en el mundo entero es por infartos cardíacos. ¿Por qué? Porque el trabajo para nosotros es un trauma. Estamos ya 40 años asistiendo al mismo cubículo, a la misma oficina, los mismos compañeros, el mismo escritorio, la misma bendita computadora, que llega un momento en que yo me saturo, ¿sí? Entonces, esta gente vive estresada, se enferman, se vuelve caótico ¿cómo se llama? Robert Kiyosaki lo llama la carrera de la rata. Si ustedes han visto a un hámster dentro de una jaulita que da vuelta a la rueda, el hámster está en el mismo sitio. ¿Sí? Él está que corre y que corre y que corre, pero no avanza a ningún otro sitio. Esa es la trampa del empleo que se llama. Y Robert Kiyosaki la ilustra como la carrera de la rata. Yo estoy trabajando todos los días de Dios, 40 años de mi vida y no llego a una realización, ¿sí? Entonces llega un momento en que yo odio mi trabajo, no soy feliz en mi trabajo, estoy siendo infeliz. Y la primera obligación del ser humano es ser feliz ante Dios y ante nosotros, ¿sí? La primera obligación del ser humano es ser feliz. Y si yo no estoy siendo feliz desarrollando un proceso, un trabajo, una empresa, un emprendimiento que no me va a hacer feliz, no voy a hacerlo bien. No voy a estar en armonía. No voy a tener inconvenientes. Voy a seguir con el mismo problema social y humanitario, porque es un problema social y humanitario vivir estresado en los trabajos, en los empleos. Se supone que cuando yo creo algo, yo voy a crear algo que sea maravilloso, algo que sea espectacular, algo que cumpla los cometidos que necesita estos proyectos, ¿sí? Que es redimir a la humanidad, ¿sí? Vuelvo y repito este concepto que tiene que quedar claro, especialmente para los nuevos. Estos proyectos económicos son de lucro, sí, a carta cabal, son de lucro, son proyectos económicos de lucro, porque yo, como lo digo, vuelvo y lo repito, yo no puedo hacer caridad con el estómago vacío. No puedo hacer caridad cuando en mis bolsillos no tengo dinero, en mi cuenta bancaria no tengo dinero. No puedo hacer caridad. Entonces, lo lógico es que yo tengo que ser un ser plenamente feliz y realizado económicamente para ahora sí yo volcarme a la comunidad, ¿sí? Por ende, yo tengo que seleccionar esto, pero al milímetro, con microscopio, si es posible, de una manera seria, real y razonada, objetiva, para que cuando yo ejecute mi proyecto, yo sea tan feliz que ya no sea un trabajo, sino una bendición, ¿sí? Para mí sea una felicidad estar todos los días dentro de mí, que no mida las horas, que me dé lo mismo trabajar 8, 10, 12, 16 horas, ¿sí? Porque eso va a ir a redundar en beneficio del proyecto, ¿sí? ¿Qué pasa con el empleo? El empleo, en cambio, yo lo que quiero es cumplir la hora para yo salir volado de allí. Por lo tanto, no soy feliz. Yo seré feliz cuando nade como pez en el agua. Identifiquen eso. Identifiquen dónde quieren realizarse como seres humanos. Vuelvo y repito, esta será la prueba de fuego, la prueba de honor para medirnos en el crisol de la vida y saber que le hemos apuntado bien a donde nosotros queremos. Y que luego, ya repito, lo mismo nos dé 12 horas, 14 horas, 16 horas de